El tío Sky ya nos contó con lujo de detalles cómo empieza esta guerra en el box. Entre Sebastian Vettel y Mark Webber había más en juego que luchas por las victorias. La pugna entre el teutón y el australiano había trascendido el plano deportivo, y a este punto de la historia estaba rota la barrera más importante, la del honor. Webber no pudo defender su estatus dentro de Red Bull tras la irrupción de Sebastian en la escudería austríaca. En 2009 fue testigo de cómo poco a poco la balanza se iba inclinando en favor de su joven oponente, siendo 2010 y 2011 los años más duros de su carrera deportiva. Al ser incapaz de conseguir el campeonato del mundo, teniendo el auto para hacerlo y siendo derrotado por aquel rookie que ahora gozaba del pedigrí de ser un bicampeón del mundo. Las cosas entre este par de pilotos se había calentado demasiado. La cuerda entre ambos se tensó tanto hasta el punto de estallar como sucedió en el Gran Premio de Turquía de 2010. Pero más allá de ser derrotado año tras año tras año, Webber se rehusaba a tirar la toalla. Y en las siguientes 2 temporadas tenía preparado todo un repertorio de jugarretas con las que pretendía desbancar por primera vez a Sebastian Vettel. Es momento de relatar lo acontecido en las temporadas 2012 y 2013, los años en que estos dos llevaron la batalla a su punto más alto y en el que nos dejaría momentos icónicos que hoy son referencia cuando hablamos de lucha entre compañeros de equipo. Si viste el video del buen tío Sky, ya estás enterado de cómo empezó esta rivalidad y por supuesto, estás listo para ver su desenlace. Y si aún no lo has hecho, abajo en la descripción está el link que te llevará a esa historia. Sin nada más que decir, preparen la coctelera y pónganse cómodos en sus asientos. Que esto es Guerra en el Box, Sebastian Vettel versus Mark Webber. Para la temporada 2012, Red Bull era un equipo totalmente consolidado. Pasaron de ser una escudería en crecimiento a prácticamente convertirse en el rival a batir. El RB8 era otra obra maestra más de Adrian Newey. Durante el invierno habían desarrollado el auto de forma efectiva según las regulaciones vigentes. Una tarea nada fácil, especialmente porque Renault, el proveedor de motores de Red Bull en ese momento, no era conocido por tener la unidad de potencia más poderosa de la parrilla. Por lo tanto, Newey y su equipo siempre tuvieron que encontrar formas de ganar décimas a través de la aerodinámica y la facilidad de conducción del coche. El punto es que tanto Vettel como Webber tenían en sus manos una hermosa pieza de ingeniería. Un arma que no dudarían en utilizar contra quien sea, incluso contra el otro si era necesario. El objetivo era uno solo, el campeonato mundial. Webber tenía enfrente un gran desafío, ya que no solo debía sobreponerse a la increíble velocidad mostrada por Sebastian, sino que además tenía que luchar políticamente dentro del equipo para que las cosas estuvieran equilibradas entre ambos. Una situación extremadamente complicada para él, dado que Vettel era el protegido de Helmut Marko, quien ostentaba el título de asesor, pero que en realidad era considerado como los ojos, los oídos y la boca del antiguo fundador de la marca, Dieterich Mateschitz. Pero más allá de tener todos estos elementos en contra, sería la pista quien dictaría sentencia. Fue así que inició el cuarto round de esta guerra en el box. El calendario arrancó en Australia, el entonces tradicional Gran Premio inaugural. En el circuito de Albert Park se dio el pistoletazo de salida a uno de los inicios más parejos entre ambos. Tan solo 17 milésimas de segundo en el tiempo de clasificación separaron a los hombres de Red Bull, que salían en quinta y sexta plaza. Y tras una salida complicada para Webber, el australiano cruzaría la línea de meta cuarto en su Gran Premio de casa, mientras que Vettel lo haría en segunda posición. En Malasia, Webber volvió a superar a su compañero de equipo en la clasificación. Partía cuarto y el alemán quinto. La lluvia torrencial que azotaba Sepang no fue impedimento para que Vettel adelantara a Webber gracias a una jugada estratégica del equipo. Sin embargo, la suerte no estaba del lado del teutón ese día, ya que un pinchazo en una rueda trasera arruinó su carrera. Este infortunio hizo que Webber finalizara cuarto y Sebastian fuera de los puntos. Como habrán notado, y más allá de la enorme confianza que se tenían en Red Bull, el RB8 estaba lejos de ser el monoplaza conquistador de temporadas anteriores, siendo Shanghái una prueba de la nueva realidad del equipo. Los pilotos de la bebida energética tuvieron una clasificación pésima en el Gran Premio de China. Webber séptimo, Sebastian décimo primero, pero gracias a una gran jugada estratégica en carrera remontaron hasta la cuarta y quinta posición. A pesar de que Webber venía siendo más consistente que su compañero en el inicio de la temporada, Sebastian demostró por qué la escudería tenía mayor confianza en él. Y es que en Bahrein, cuando el auto estuvo para ganar, Vettel ganó. Tomó por asalto el primer puesto de la clasificación y materializó la pole en victoria al día siguiente, conquistando así el primer triunfo del equipo en 2012, mientras que Webber finalizó cuarto por cuarta vez consecutiva. Tras dominar en Bahrein, los Red Bull sufrieron otra estrepitosa caída en Barcelona. Hicieron una clasificación terrible y en carrera solo Vettel entró en la zona de puntos, y lo hizo en un muy discreto sexto lugar.
En el glamour y la opulencia de Mónaco, el protagonismo del equipo recayó, para sorpresa de todos, sobre Webber, quien se hizo con la segunda posición en la quali, mientras que Vettel fue décimo luego de no marcar tiempo en la Q3. Y tras una sanción de 5 segundos para el poleman Michael Schumacher, Marc largaría primero en la carrera, lo que en las calles del Principado se traduce en media victoria. Sin embargo, se presentó una situación que puso en jaque las opciones de Webber. Y es que 2 horas antes de que iniciara la actividad el día domingo, los equipos del paddock presentaron una protesta en contra de Red Bull, señalándolos de usar un piso ilegal en el monoplaza. Si bien la escudería pudo tomar la decisión de cambiar el piso del auto y penalizar por ello, decidieron arriesgarse, mantener la pole y hacer caso omiso a los comentarios. Y tras una batalla intensa en carrera, con al menos 6 autos acechando la punta en las últimas vueltas, Marc resistió y logró su primer triunfo de la temporada. Mientras que Sebastian, acostumbrado a los reflectores, debió conformarse con el cuarto lugar. Finalmente el equipo no fue penalizado y Webber mantuvo su resultado en carrera. Eso sí, el suelo fue declarado ilegal justo después de la prueba y Red Bull fue obligado a cambiarlo para el Gran Premio siguiente. Tras ese resultado, el australiano daba un golpe de autoridad enorme, consiguiendo su primera victoria de la temporada y lo hacía en el circuito más prestigioso y complejo del calendario. La cereza del pastel se iba de Mónaco, igualado en puntos con Vettel en el Mundial de Pilotos. Sin embargo, ese subidón de adrenalina le duraría muy poco al australiano, ya que en el Gran Premio de Canadá volvería a las andadas. Mientras su compañero hizo la pole, él clasificó cuarto, y tras una pésima estrategia en carrera, Red Bull terminaría de hundir a sus 2 pilotos. Vettel pasó de ser el poleman a ver la bandera cuadros cuarto, mientras que Webber sería séptimo en el circuito de Gilles-Villeneuve. En el Gran Premio de Europa, la suerte le daría un pequeño empujón a Marc, a pesar del enorme ridículo del que fue protagonista. En el circuito de Valencia, Webber materializó una de las peores clasificaciones de su carrera deportiva, quedando eliminado en la Q3, mientras que Vettel de nueva cuenta se haría con la pole position. En carrera, Sebastian estuvo simplemente intratable, llegando a conseguir una ventaja de 22 puntos sobre su más próximo perseguidor. Una auténtica paliza. Sin embargo, en la vuelta 33, su motor dijo ya no más y se vio obligado a retirarse de ese gran premio. Webber, por su parte, remontó del 19º al 4º lugar, quedando muy cerca de conseguir el podio, que finalmente fue para Michael Schumacher. Irónicamente, y tras una de sus actuaciones más discretas, al menos en la clasificación, Webber por primera vez en la temporada iba por delante de Sebastian en la tabla de pilotos. Un shoot de confianza que le sirvió para afrontar la carrera siguiente en modo bestia. En la clasificación del Gran Premio británico, Webber fue segundo y Vettel cuarto. Aunque Alonso parecía el gran candidato para llevarse el triunfo, el australiano pudo batirlo en las vueltas finales para conquistar así su segunda victoria de la temporada. Este resultado aumentó su ventaja de puntos en la clasificación y le permitió mirar por encima del hombro a un Sef que desde hace muchísimo tiempo no sabía lo que era perder el pulso dentro del box austriaco. La buena suerte sería moneda corriente para Marc durante la primera parte de 2012. En Alemania, los hombres de Red Bull clasificaron segundo y tercero. Vettel cruzaría la línea de meta en la misma posición que clasificó. Sin embargo, sería penalizado con 20 segundos después de la carrera por un adelantamiento ilegal contra Jason Button, sanción que lo hizo bajar del segundo al quinto lugar. Lo más tragicómico de todo esto es que aún así se mantuvo por delante de Webber, quien tras una actuación para el olvido finalizó esa carrera en una discretísima octava plaza. En Hungría, de nueva cuenta, Webber volvió a las andadas. Clasificó 8 puestos por detrás de su compañero, y su resultado en carrera fue octavo. En Bélgica, más de lo mismo, partió 12º con una penalización incluida, y mientras Sebastian sacaba la casta en una carrera caótica y se subía al podio, Marc apenas pudo remontar hasta el 6º lugar. En Monza, Webber tampoco pudo capitalizar la mala suerte que venía lastrando a su compañero de equipo. Sebastian se retiró del circuito por un problema de fiabilidad, mientras que Marc sufrió el mismo destino pero por un trompo durante la parte final de la prueba. En la siguiente cita, lejos de remontar, la confianza y el rendimiento del australiano seguía cayendo en picada. Vettel clasificó tercero y tras un abandono del poleman heredó la punta y ganó la carrera, mientras que Marc terminó penalizado por un adelantamiento ilegal y fuera de los puntos. En Japón, Webber pudo enderezar el camino, pero seguía estando a la sombra de su compañero de equipo. Red Bull consiguió en Suzuka el primer 1-2 de la temporada, con una actuación pletórica de Vettel, quien materializó el segundo Gran Chelem de su carrera deportiva, mientras que Marc la lió en la primera vuelta y tuvo que remontar hasta la segunda posición. Corea del Sur fue el último intento del australiano de revertir la paliza que le venía propinando por cuarto año consecutivo su compañero de equipo. Y si bien ganó en el circuito de Zhejiang, Vettel no le perdió pisada y finalizó segundo, minimizando daños y manteniendo la enorme ventaja de puntos que tenía sobre su oponente.
En la India, más de lo mismo. Vettel hizo la pole y dominó en carrera, mientras que Marc finalizó tercero, lejos de todo el potencial de rendimiento que Sebastian era capaz de alcanzar con el monoplaza. Y en la ronda 38 del calendario, la temporada de Webber terminó por hacerse pedazos. Abandonó la carrera en la vuelta 39 y, paradójicamente, el coche de seguridad que causó ayudó a Sef a remontar hasta la tercera posición tras una muy mala clasificación. Destino similar sufriría en Austin, viéndose forzado a retirarse en la vuelta 16, mientras que Vettel y Alonso acaparaban las portadas en una cerradísima y apasionante lucha por el campeonato mundial. A este punto de la temporada y con las opciones de Marc sepultadas ya desde hace tiempo, todos los esfuerzos del equipo estaban en favor de Vettel. A Webber no se le permitía ni toser si eso podía perjudicar de alguna manera al piloto alemán. Y bajo este contexto llegaba la ronda final, la gran definición del mundial entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Webber veía por cuarto año consecutivo cómo su temporada se reducía a festejar los logros de su compañero de equipo. Pero esta vez la situación era diferente. Sef necesitaba del apoyo de Webber para vencer a la Ferrari liderada por Fernando Alonso. Y el australiano, si tenía algo de compañerismo y espíritu deportivo, debía ayudarlo. Pero, ¿estaría por la labor de hacerlo? Gran Premio de Brasil 2012, última carrera del año, 2 pilotos con opciones al título. Fernando Alonso llegaba a Interlagos con 13 puntos de desventaja respecto a Sebastian Vettel, quien comandaba la clasificación. El asturiano necesitaba, entre otras cosas, ganar y que Vettel quedara en quinta posición o menos, o en su defecto, llegar al podio y que el teutón no sumara puntos. Llegó el día de la carrera. En la primera línea de la parrilla estaban situados los 2 hombres de McLaren, y detrás de ellos, la dupla de Red Bull con Webber en tercer lugar. Previo a la carrera, Horner habló con los 2 pilotos, dejando las cosas muy claras entre ambos para que ninguno se viera perjudicado en la competencia. Sobre todo Vettel, que estaba en busca de su tercer título mundial. Una vez apagados los semáforos, Sebastian le gana el interior a su compañero de equipo, pero este no aflojó y le arrinconó contra la pared del pit wall. Vettel quedó en un mal radio de giro, tuvo que soltar para no pegarle a Webber, algo que perjudicó notablemente su salida. Y 2 curvas más tarde sucede la catástrofe. Que se pierde, accidente puede haber safety car, Vettel trompeado, Vettel trompeado mirando hacia atrás, atención, bandera amarilla, va a haber safety igual, puede haber safety, Pues está el último suerte. Sebastian Vettel, está el último Sebastian Vettel ahora mismo. Si hay safety tendrá muchísima suerte. Sí, dice, alguien me ha tocado, estoy volviendo, creo que tengo el coche roto. Atención, trauma total ahora mismo para Sebastian Vettel. Es importante que se lo digan a Fernando. Vettel estaba en el peor escenario posible. Un trompo lo dejó en dirección contraria, último y con daños en el monoplaza. Todo había cambiado en cuestión de un par de curvas. Ahora era Alonso quien, sin esperarlo, se veía en ventaja y Sebastian con la titánica tarea de iniciar una remontada imposible que le sirviera para llevarse el campeonato. Quienes recuerden el Gran Premio de Brasil de 2012 sabrán que fue una de las carreras más caóticas y accidentadas de la historia. Y entre tantos giros de guión, en pocas vueltas Webber se encontró una vez más en la situación de ayudar o perjudicar a su compañero de equipo. En la vuelta 30 tenía la siguiente encrucijada: proteger a Sef en una resalida o sobrepasarlo y hacerle más difícil la gesta contra Fernando Alonso. Y la decisión del australiano no sería una decepción para los fans del año. Superándolo, Webber quería superarlo a Vettel, está loco Webber. ¿Qué le pasa? Está absolutamente loco, lo quería superar a su compañero de equipo, se fue afuera. Webber es el peor enemigo que tiene Vettel en pista desde que comenzó la carrera. En el box del equipo Red Bull quedaron atónitos ante esta situación. Una vez más, Webber había sido una piedra en el zapato para las aspiraciones de Sebastian y las del propio equipo. Por fortuna o por desgracia para Marc, Vettel volvió a hacerse con el campeonato en un dramático desenlace en las vueltas finales. Sin embargo, las caretas ya se habían caído y Sef no perdonaría esa ofensa. La guerra en el box había llegado a un punto de no retorno. ...2013 sería el último año que este par compartiría en el garaje de Red Bull. La situación dentro del equipo era prácticamente insostenible. La presencia de Webber generaba demasiada tensión dentro de la escudería. Además, desde las inferiores venía pujando muy fuerte un joven piloto llamado Daniel Ricciardo, al cual la directiva quería darle una oportunidad. Para Webber esta temporada representaba una bala de plata, la última que le quedaba en la recámara. Jamás había podido superar a Vettel, pero tenía la fe inquebrantable en sí mismo de que podría lograrlo. En 2013, su último año, ya no tenía nada que perder. El calendario comenzó en Australia, como de costumbre.
y la actuación de los hombres de Red Bull seguía la misma tónica de todos los años. Vettel hizo la pole y terminó en el podio, mientras que Webber partió segundo y finalizó en un discreto sexto lugar. La segunda ronda del campeonato se celebraría en Malasia, y este gran premio sería el escenario en el que la rivalidad entre estos dos pilotos llegaría a su clímax. Los pongo en situación. Vettel sería de nueva cuenta con la pole en el circuito de Sepang, mientras que Webber clasificó quinto, a más de 2.5 segundos del alemán. En carrera, Sebastian mantuvo el liderato sin mayor oposición, mientras que Webber comenzó a escalar posiciones hasta llegar al segundo lugar. En la vuelta número 5, Sef paró para cambiar los neumáticos de lluvia intermedia a los de seco. Después fue el turno de Marc, quien tras realizar una buena parada le arrebató el liderato de la carrera a su compañero de equipo. Los Red Bull se alejaron del pelotón y empezaron a librar una lucha en su propia liga. Vettel comenzó a acercarse poco a poco a su compañero. Sin embargo, para el equipo era una gran preocupación la degradación acelerada que estaban presentando los neumáticos durante esa carrera. Y en pro de asegurar el doblete para la escudería, le pidieron a Vettel mantener la posición y cuidar los neumáticos, a través del icónico mensaje Multimap 21. Careful, Sebastian, careful. Sebastian, multimap 21, and look after your tires, please. No obstante, el alemán hizo caso omiso y atacó sin piedad al Red Bull número 2 en una serie de maniobras muy arriesgadas, pero que a la postre le serviría para llevarse una incómoda victoria. Y es que Sebastian, de forma deliberada, había desobedecido las órdenes del equipo. Además, rompió un pacto de palabra que tenía con su compañero respecto al Multimap 2.1 y Multimap 1.2. Este pacto consistía que si desde el muro se daba esa orden, los autos deberían finalizar la carrera en esa posición y no se atacarían en pista. En este caso fue Multi 21, es decir, el auto número 2, el de Webber, debía ir delante y en teoría no tuvo que ser atacado por el monoplaza número 1, en este caso el auto de Vettel. En este gran premio en específico, esta orden se emitió para evitar el riesgo de perder un resultado tan importante a inicios de la temporada. Sin embargo, Sebastian tenía sus propios planes. Ante la rebeldía de su compañero, Webber no dudó en reclamarle frente a las cámaras lo sucedido. Multi 21, sir. Yeah, Multi 21. No moves. He's exchanged pleasantries with his teammate. Y la ceremonia de podio fue una de las más tensas que se recuerden en la historia reciente de la categoría. Horner calificó de estúpidas las maniobras ejecutadas por Sef para ganar la carrera. Incluso en el mensaje de felicitación por radio se le comunicó que debía explicar la situación. Tras la celebración, si es que así se le pudo llamar, Vettel reconoció que sabía que era una victoria de la que no estaba muy orgulloso, ya que debió haber sido para Marc. Incluso Helmut Marko, el principal defensor de Vettel en Red Bull, admitió que la situación se había salido de control. Lo cierto fue que más allá de la polémica, Vettel se fue líder de Kuala Lumpur y Red Bull en la primera posición del campeonato de constructores. No obstante, esta situación tan incómoda fue un parteaguas en la psique de Marc, quien tras ese episodio no pudo reponerse en cuanto a resultados en el resto de la temporada. El australiano veía cómo Alonso y Vettel se repartían las victorias. El español dominó en China, mientras que el alemán haría lo propio en Bahrein. Fernando se convertiría en profeta en su tierra en Barcelona y Sebastian le devolvía la gentileza en Canadá, además de ganar de local en Nürburgring. Hamilton sería el último piloto diferente a Vettel en ganar una carrera en 2013, asegurándose el lugar más alto del podio en su circuito fetiche, el Hungaroring. A partir de ese gran premio, Sebastian pulverizaría el resto de la parrilla con un dominio nunca antes visto en la historia de la Fórmula 1. El piloto alemán inició una racha impresionante de 9 victorias consecutivas con un fantástico triunfo en Spa, dominando en las velocidades extremas de Monza, dejando su huella en el increíblemente físico trazado de Marina Bay en Singapur, además de arrasar en la gira asiática en los circuitos de Zhejiang, Suzuka, JP y Yas Marina. En Texas, por octava ocasión consecutiva, el resto de la parrilla se rendía a sus pies. La cereza del pastel, su última victoria de la temporada en el Gran Premio de Brasil. Como ven, en 2013 la esperanza de Webber de finalmente superar a su compañero de equipo se convirtió en una utopía. Lo ocurrido en el Gran Premio de Malasia de ese año minó por completo su moral y su confianza, al punto de no lograr ganar ni una sola carrera en un año en el que tenía auto de sobra para hacerlo. Al finalizar la temporada, Marc oficializó su retiro de las pistas, no sin antes contextualizar un poco más lo que fue su guerra en el box con Sebastian Vettel.
El australiano llegó a revelar que tras el escándalo del Multi-21 tuvo una discusión en la que Vettel admitió que le tenía un enorme respeto como piloto pero no como persona. Una frase que terminó por hacer colapsar la relación entre ambos y le impulsó a retirarse al final de ese año. Además, Mark cuenta que Vettel también amenazó a Red Bull con demandarlos por el revuelo que se causó tras el Gran Premio de Malasia. Según Webber, las disculpas que ofreció Sebastian tras esa situación fueron de cara a la galería, y que Christian Horner en su momento recibió una carta de 2 páginas de los abogados de Vettel afirmando que se había violado el contrato del alemán por una orden de equipo irrazonable. Ya en el retiro, Webber escribió su autobiografía. En ella reveló que su relación con Sebastian mejoró, pero también subrayó que la arrogancia del piloto alemán fue el gran motivo por el que el garaje de Red Bull implosionó durante esas temporadas. No hace falta aclarar quién fue el gran ganador de esta guerra en el box. Pero más allá del rencor que se tuvieron durante 5 largos años, vale la pena destacar una última cita de la autobiografía de Webber. La vitrina de trofeos de Seth fue mejor que la mía, pero no estoy celoso en absoluto de lo que logró y lo que tiene. El tiempo lo cura todo, un par de copas de vino tinto aquí y allá y los rencores se van. Actualmente Seth y yo nos llevamos muy bien. Tuvimos una buena charla un día en Mónaco. Fue interesante conocer cómo él vio las cosas en su momento y cómo las vi yo. Y hoy sentimos un montón de respeto el uno por el otro. No quiero irme sin dar gracias a mi gran amigo el tío Sky, quien desarrolló la primera parte de este nuevo episodio de Guerra en el Box. Como siempre, invitarlos a todos ustedes a dejar su like y recordarles que suscribirse a ambos canales sería una magnífica recompensa para el trabajo que hicimos durante todo el año. Un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima.